Buenas, buenas a todos, buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo. Hoy con Fernando Dotti Tori, que se está sumando ahora, un abogado uruguayo. Vamos a esperar un rato a que se sume. No estoy seguro que sea este. Jorgito Stoll, maestro. Bueno, todavía no tengo solicitud. Vamos a esperar un ratito más. Saludos desde Colonia, Martín, maestro. ¿Cómo va? Bueno, la idea hoy es hablar un poco de la teoría del derrame, la falaz teoría del derrame y algunas otras demonizaciones del mercado, ¿no? Cómo argumentar, a esta me parece Fernando, cómo argumentar un poco en contra de eso. No, todavía no se junta. Grande, Jorge. Fede, maestro, Majo. Bueno, para que no me acuerdo el Instagram de él, con lo cual se me complica invitarlo. Perdón por la demora, Bánqueme un ratito. Te lo estoy invitando. ¿Fernando? Hola, ¿me escuchás, Dorti? Sí, tenés la cámara al revés. Tenés que sacarlo como si fuera una selfie. Yo tengo que acomodar acá también. Ahí está. Tenés que dar vuelta el teléfono, Fer. Morena, querida. Ahí estamos. ¿Fernando? Sí. Hola, ¿me escuchás, Dorti? Sí, tenés la cámara al revés. Tenés que sacarlo como si fuera una selfie. Claro. Yo tengo que acomodar acá también. Ah, pero qué delay tenés. Te lo dije hace. Ahí está. Tenés que dar vuelta el teléfono, Fer. Ahí estamos. Te veo bien, no sé si el audio se está replicando por otro lado. ¿Vos me escuchás ahí? Ahora sí te escucho bien. Perfecto, perfecto. Genial. ¿Cómo te va? Ahora Bien, sí, muy buenas bien. noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, un placer tenerte demoliendo mitos de Javi Milei. Contarle a la audiencia, a los que no lo conocen, Fernando Dotti Tori es un abogado uruguayo, gran liberal, y ya les estaba anticipando, como pusimos ahí en Instagram y en Twitter, que vamos a estar hablando un poco de cómo argumentar estas demonizaciones del mercado, ¿no? Gente que hay mucha gente de buena fe que ve como esta abstracción del mercado como algo ajeno a ellos, cuando en realidad el mercado es la gente, justamente la cosa del conocimiento fragmentado del mercado, y cómo con malas intenciones también muchas versiones del socialismo lo atacan por ahí, lo demonizan y demás. Uno es la teoría del derrame, pero hay también muchas explicaciones de por qué venimos también con la cultura de atacar eso. Así que bueno, como invitado, si querés te doy el kickoff planteado el tema y vamos pimponeando. ¿Te parece? Dale, Berti. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Realmente es un placer inmenso, es un honor compartir esta charla contigo. Eh,
realmente, no sé si me escuchás ahí, me parece que la Perfecto. señal... Yo te recibo bien. Cualquier cosa, denos una mano los que están ahí de oyentes y escriban algo para si se está escuchando mal, si se corta, porque en esto no se sabe mucho si puede ser mi conexión, que hasta ahora es muy buena. Y aparte aprovecho un paréntesis, Fernando, para decirles que si quieren hacer preguntas para hacer un intercambio, ya lo podamos hacer, porque las últimas veces que lo probamos, por ahí lo sugerimos más hacia el final del programa y ya no quedó tiempo, porque como ustedes saben, estamos transmitiendo también como en duplex con la radio digital Conexión Abierta y tenemos que entregar a las 9 en punto. Así que yo tengo acá las preguntas, pueden ser comentarios también, pero hay una sección ahí de preguntas que pueden ir. Ahí te estoy perdiendo, Fernando, me parece. Gracias, Revolución Libertaria. Pero ahí se le cortó, me parece, a Fernando. ¿Ustedes nos escuchan bien? A mí, por lo menos, digo, se escucha perfecto. Ah, bueno, se bajó. Y esperemos un poco. Así le damos la primera opinión a él. Gracias, Martín Plada. Pollo, querido. Ahí está. Ahí va. Ahí viene Fernando. Te habíamos Hola. perdido al pelo. Bueno, ¿estás con buena Bien. conexión ahí? Sí, 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 estaba chequeando eso y bueno, evidentemente algo toqué, perdón. Vale, no, perfecto, perfecto. Puede haber un microcorte y te caes, te volvés a sumar, o eventualmente por ahí si el wifi no está andando muy bien, pones datos y chau. Bueno, Ahí va, adelante. ahí va. Bueno, bien. No, precisamente con esta teoría del derrame, no existe tal cosa como la teoría del derrame, ¿no? Esta cosa de demonizar el proceso de mercado, de esta falsa creencia, ese lugar común, ese mito de que el Estado somos todos y que el mercado, por el contrario, son cuatro tipos de traje y corbata. Qué lástima me la saqué de ella ahora, pero elucubrando cómo se va a hacer para embromarle la vida a la gente y acrecentar sus cuentas bancarias, en fin, cuando es precisamente al revés. El Estado no somos todos. Eh, y la prueba de que no somos todos es que son las constituciones de nuestras respectivas repúblicas que reconocen derechos, no consagran, no los crean, los reconocen, porque son inherentes a la condición humana. Pero para protegernos frente a quién? Frente al poder del Estado, precisamente, que es un conjunto de políticos, de burócratas, que son quienes, en definitiva, detentando el monopolio de la violencia legítima, eh, toman decisiones que afectan nuestras vidas. Me gusta citar siempre la frase que da Max Weber sobre el Estado, quizá uno de los mayores sociólogos del siglo XX, que dice que el Estado es la comunidad humana dentro de un determinado territorio que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. Ese es el diferencial del Estado, a diferencia de los procesos de mercado, que el mercado somos cada uno de nosotros, que somos los verdaderos soberanos de la economía, quienes con nuestras elecciones de comprar en tal o cual almacén, kiosco, farmacia, y con nuestras abstenciones estamos brindando información al sistema de precios, ¿no? Dicen, bueno, pero hay gente que está fuera del mercado, que no tiene acceso a eso. No, falso. Cualquier individuo, por baja que sea su condición socioeconómica, por decirlo de alguna manera, del momento que va a comprar un paquete de yerba al almacén de la esquina, ya está eligiendo, ya está ejerciendo su rol de soberano como consumidor. Decía, la teoría del derrame entonces no existe. Se habla de ella cuando se quiere hablar y demonizar la economía de mercado, como que si fuera una suerte de migajas que van cayendo
y para que los pobres les quede algo de lo cual agarrarse para ser parte de la famosa redistribución de la riqueza, otro de los tantos mitos que hay que desterrar. Pero sepa, la riqueza cuando se crea en una economía de mercado, ¿cómo surge? Y surge a partir de los intercambios libres, espontáneos, voluntarios, que cada uno de nosotros hacemos. En el mercado nosotros llevamos nuestro valor para conseguir otros valores que necesitamos. Yo vendo mis servicios de abogado para comprar, no sé, el asado que voy a comer el domingo. Bien, sos uno de los pocos. Bueno, allá ustedes les prometieron asado y les están dando polenta ahora. Bueno, es cierto, vos estás en Uruguay, pero está cara la carne también y el costo de vida en Uruguay. Pero solo Sí, por está la dirección, carísimo. dale. Está carísimo, sí, sí, tal cual. Pero decía, no es el derrame, sino los intercambios lo que enriquece a todos. Es un poco lo que decía ya a fines del siglo XVIII Adam Smith, es decir, persiguiendo cada uno su propio interés, redunda en el beneficio de todos. Es decir, no es por la benevolencia del panadero que este se va a hacer. Él va a perseguir vender un buen producto para que le vaya lo mejor posible. Y va a Claro, no, satisfacer. no es por la benevolencia del panadero, el verdulero, el carnicero que tenemos carne, verdura y pan, sino justamente porque persiguen su interés personal. Entonces, Exactamente. entonces, en ese sentido, eso que hablaste vos también del intercambio de valores, de la economía, yo creo que también es interesante ir bien a la raíz inicial del tema, justamente de qué es la economía, porque muchas veces está consignado por los antecedentes de Marx y los clásicos y los neoclásicos también, de que es una cosa más crematística y la cosa mercantilista. Y una persona rica es la que posee el metálico, cuando en realidad, justamente como decís vos, es un intercambio de valores y lo que viene a aportar la escuela austríaca es justamente este concepto de la praxeología, de Mises, de integrar la economía a toda acción humana. Pues el tratado de economía de Mises es la acción humana, pues se está refiriendo a la economía. Entonces, eso, la cataláctica, que es la parte de los precios o las transacciones reflejadas en precios monetarios, es una parte de la praxeología. Pero después tenés todos los costos, los ingresos, la pérdida o la ganancia, igual en materias que pueden ser monetarias, lo tenés aplicado a la vida diaria. Vivimos tomando decisiones, y eso por eso conecto lo de Adam Smith, del interés personal, porque toda acción conlleva una especulación, todos especulamos lo que estamos haciendo, lo que nos vamos a embarcar a hacer, siempre con la expectativa de pasar de un momento A un momento B como algo más satisfactorio, que después, ex post, te puedes dar cuenta que le erraste, que te hubieras preferido quedar. Si, digamos, uno dice, voy a ir a tomar agua a la cocina a la medianoche, bueno, tiene el costo de levantarse, destaparse en invierno, irse, bueno, todo el costo, el ingreso es lo que queríamos obtener. Ahora, si resulta que nos trastabillamos en la escalera y nos rompimos el mate, quizás ahí evaluando todo, si me hubiera quedado en la cama. O sea, pueden haber pérdidas también. Pero justamente esas consideraciones y esta relación que hay entre el ingreso y el costo, que es el precio, y la diferencia entre el ingreso y el costo, que es la ganancia, o la pérdida si es mayor el costo, está implicado en toda acción humana. Entonces, esos conceptos, volviendo al tema del interés personal, el tema de la especulación, que también se toma de forma despectiva, estos especuladores, generalmente se aplica al sistema financiero, que no deja ser un apéndice, una parte muy importante también de la producción. Es gente que está apoyando un proyecto más de largo plazo, que por supuesto busca una retribución y no quiere decir que no trabaje, en definitiva, está exponiendo su capital al riesgo de otro proyecto, y ese capital implicó también la generación del mismo, de manera que cortar la cuestión de la financiación, justamente de la financiación o el crédito, diciendo que son usureros y una serie de cosas, desmereciendo esto y hablando de la especulación, me parece una cosa muy de corta visión respecto a lo que es todo el aparato productivo. Y volviendo al interés personal, y acá te cierro esta idea, creo que
todos, esto machaco mucho, porque es importante, todos actuamos en interés personal, decir, actuó desinteresadamente, no actuó desinteresadamente, se habla en sentido figurado, que fue una cosa desprendida, pero ese desprendimiento, en definitiva, de dar algo, siempre tiene el concepto de por algún otro lado, porque por ahí uno dice desprendimiento que dio algo. Yo doné un colchón para los inundados, que fue una actitud desprendida, suponete. Bueno, tiene la contrapartida de eso es el beneficio que a mí me produce ver a mi prójimo contento. De la misma forma, cuando uno le decimos a nuestras mujeres, te quiero, es porque nos da ciertos valores que la queremos tener para nosotros. Si realmente no me aportara nada, no estaría con esa persona. Cuando das la vida por un amigo, en tu escala de valores, número uno, si actuaste de esa forma, es que para vos, aún perdiendo la vida, ese era tu curso de acción para hacer y lo hacías en interés personal. Por eso no hay forma de no hacer algo en interés personal, de especular, de discriminar también. La acción implica discriminar, o sea, cuando vos actuás necesariamente todo lo que no haces, porque no podemos hacer todo al mismo tiempo, estás discriminando. Entonces ahí, bueno, por ahí nos metemos más en el tema de lo que es tan común, de la cuestión esta de la discriminación como una intención resarcitiva y como un daño que se ha hecho por discriminar. Estamos discriminando permanentemente, incluso personas. Cuando nosotros justamente elegimos una mujer para casarnos, elegimos un empleado, o lo que fuere, o que en nuestra casa o en nuestro negocio preferimos tener ciertos amigos y ciertos clientes, de lo que eso se refiere. Pero se ha cultivado un tema muy nocivo respecto a ir en contra justamente de la especulación, la discriminación y el interés personal. Exactamente, y esto está enrabado, porque en definitiva todo tiene que ver con todo, con la defensa del valor del individualismo que pregona el liberalismo. Concebir la sociedad, el eje central, el punto de partida de cualquier consideración o valoración es a partir del individuo. Y esto no quiere decir ser egoístas en el sentido peyorativo de la palabra. Ayn Rand hablaba en su obra El egoísmo, la virtud del egoísmo, precisamente, esto que tú decías, Berti, es decir, y por eso es que pone el foco en el individuo y no en valoraciones hedonistas o altruistas, ¿no? Donde se ve que el sacrificarse uno mismo a expensas de los demás es una actitud virtuosa. En realidad, precisamente, cada uno hace esos actos de liberalidad por lo que tú decías. Pone el ejemplo Ayn Rand de si realmente el altruismo fuera una virtud, entonces, bueno, ponía este ejemplo, ¿no? Uno tiene la pareja gravemente enferma, ¿no? Y le aseguran que tiene que poner 10 millones de dólares para que se cure. Bueno, si realmente el altruismo es una virtud, destinará esos 10 millones para curar y salvar a otras 10 mujeres distintas a mi pareja para que se curen. ¿Por qué uno va a destinar casi que acto reflejo esa cantidad de dinero para salvar a su pareja? Porque no podría conseguir la vida sin ella. Hay una actitud egoísta, no en el sentido peyorativo del término, sino que en definitiva nos movemos por intereses. He ahí la clave de todo esto. Y en esto reenganchando con lo del derrame y demás, eh, esto se lo escuchaba más de una vez a tu papá, al profesor, por un ejemplo que lo cita John Stossel, el periodista norteamericano, Buenísimo. que habla del pedazo de carne que está en la góndola del Ah, supermercado envuelto en el papel, ¿no? ¿Cuántos intereses particulares de cuántas personas confluyen o confluyeron para que uno pueda ir a la góndola y retirar ese producto de carne? Entonces tenemos desde que crió el ganado, el que lo alimentó, que los fertilizantes, que el que puso los postes para el alambrado, de cuántos contratos de distribución, fabricación, intermediarios, importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar, cada uno actúa en su propio interés, buscando brindar el mejor servicio, lo que mejor hace, para que después, finalmente, en ese orden espontáneo, que no tiene ninguna planificación de nadie, ningún dirigismo de nadie, llegue a nuestras manos en la góndola del supermercado. He ahí la complejidad y la sencillez a la vez de cómo funciona una economía de mercado, en definitiva, de aplicar la libertad, de la libertad económica, ¿no?
Bueno, el tema de la libertad y los derechos de propiedad es algo fundamental, fundamental e inherente a la economía, para que la economía funcione, para que podamos, este principio fundamental de la economía, que es administrar recursos escasos para asignarlos a necesidades ilimitadas y establecer prioridades. Eh, John Stossel me parece un gran comunicador, tengo varios libros de él, y tenía, no sé si sería en los 80, una cosa insólita que le había cedido un espacio ABC, que hacía, ya no me acuerdo, creo que era ABC 2020 se llamaba, y eran especiales creo que era media hora, de veces de una hora, y el tipo es un gran comunicador. Hizo uno que se llamaba Greed. Greed es avaricia. Y justamente contaba todo esto, no sé si en esa parte está la mención esa como del bife con la bandeja de Tergopol en la góndola, pero bueno, contaba todo lo que implica la cooperación social, que esa es Exactamente. justamente la palabra clave, la cooperación social y la división del trabajo, que por vía del interés personal crea los máximos incentivos para tener ese bife en la góndola, el tipo que está sembrando para el forraje de las vacas, que en algún momento se van a fainear para terminar ahí en la góndola, no está pensando en el tipo que va a almorzar eso, ni siquiera en su contraparte próxima de la escala de la cadena de valor. Está Exacto. pensando en sus propios intereses, pero no le queda más remedio también de tener a sus clientes en cada etapa de la cadena de valor satisfecha, a sus proveedores en buenos términos para que él tenga una buena proveeduría para su trabajo y demás. Entonces también hacía la comparación que puede ser antipática, decía, ¿quién fue más beneficioso para contrarrestar la pobreza? ¿La Madre Teresa o qué sé yo, o los Vanderbilt? O en este caso más moderno, no sé, Bill Gates, que ahora está diciendo una serie de estupideces, pero bueno, como empresario fue excelente, Sí, o Steve Jobs, o tantos exacto. otros, Henry Ford, en fin, tantos Disney. ¿Quién benefició más? Y yo creo que eh, la amplitud y el impacto multiplicador que tiene con todo lo que implica, ahí John Stossel decía cómo bueno, el tener tal proveedor que viene con un camión, y el camión implica también la industria del petróleo y de los aceites y la cuestión de las cubiertas, y es una cosa infernal la cadena que se abre cuando existe una idea de innovación y se deja libre el incentivo privado de eso, del interés personal. Y resalto lo que dijiste vos del individualismo. Yo creo que muchas veces, hasta incluso con buenas intenciones, la gente dice, no, bueno, es muy individualista, Exacto. y me parece un error hasta el aspecto vinculado al trabajo en equipo, que se Sí. dice es muy individualista. Bueno, eso puede ser que sea una persona que trabaje más en solitario, con lo cual ahí se puede decir, yo creo que la potencia que puede tener una persona sola respecto a lo que puede recibir y aportarle a otras personas y trabajar en equipo es muchas veces muy superior. La mayor parte de las veces es muy superior. Si no, justamente esa cooperación social hace que, como lo he escuchado también a papá muchas veces dar las charlas, que si, digamos, estuviéramos solos, y Milei lo ha dicho también bastante, la comparación esta de que si creemos que tenemos que estar cerrados al mundo, también cerremos las provincias, cerremos las ciudades, cerremos las manzanas y nos encerremos en nuestras casas, hacer nuestros propios anteojos, los trajes, la comida, va a ser una vida miserable. Entonces, Exactamente. el eje central es la cooperación social, pero volviendo al tema del individualismo, yo creo que incluso es importante destacarlo para los equipos. A mí siempre me movilizó el mensaje de varias cosas de Estados Unidos, pero yo veo bastante fútbol americano, soy bastante adepto a ese deporte, y había un programa que hacían, que era NFL 60 Minutes o algo así, que era una promoción para los chicos, los chicos, para que todos los días hagan 60 minutos de ejercicio. El claim o el rezo, digamos, o el espíritu de todo eso también era what moves you, o sea, ¿qué te mueve? What you're passionate about, digamos, de dónde está tu pasión. Entonces vos cuando encontrás eso,
en un equipo de fútbol, en un trabajo, todo lo que sea trabajo en equipo, es la fibra del individuo, es movilizar a esa persona, que teniendo movilizada a esa persona, a cada persona que es distinto y le tocas la fibra, el tipo que sabe hacer eso como gerente, son los equipos exitosos. Porque el tipo que hace un trabajo lo hace por su proyecto, el tipo que es cajero y no le gusta ser cajero, si ve la visión al final del túnel, decir esto es para generar ahorros y para poner mi pet shop que quiero hacer, y ponen la motivación ahí, o en el equipo de fútbol tenés distintos intereses, el que lleva a la novia y quiere impresionar a la novia, el que quiere ganar una copa. Bueno, si vos tocas eso, tenés los equipos que son los exitosos. Entonces el individualismo en lo colectivo es absolutamente fundamental. El que persigue solamente, bueno, acá vamos al objetivo común, es una cosa, vamos a la nada. Tiene que ser el objetivo común porque mi prójimo lo necesito para el proyecto que yo quiero movilizar. Fíjate tú que incluso en el fútbol también siempre se dice como una virtud el juego en equipo, se sacrifica por el equipo, y como un demérito ser individualista. Este jugador es muy individualista, pero siempre como una actitud viciosa. Eh, Pienso en Maradona en el 86. Dame un individualista de esos, ¿no? Que siempre redunda en beneficio de todos. Y creo que esa es, a partir de estos ejemplos prácticos, es la prueba del 9 de que no existe tal cosa como los derechos colectivos, el derecho de la sociedad, de lo colectivo. No, es la sumatoria de los individuos que la componen. Lo que decía Borges, buenas noches a todos, no le digo buenas noches a todos porque todos es una abstracción, le digo a cada uno, porque cada uno es una individualidad, es una cosa concreta. Porque además no hay minoría más desprotegida sobre la faz de la Tierra que el individuo paradito solo frente a la realidad que lo circunda. Yo acá en el ejercicio de la profesión muchas veces, bueno, uno ve como en el tema de los conflictos laborales, dicen, no, esto es un conflicto colectivo de trabajo, ¿no? Pero en lo colectivo queda perdido el individuo, en definitiva. Y creo que es por ahí lo que se debe resaltar como una virtud y como algo relevante para empezar a entender otras cosas, ¿no? Porque esto nos lleva, que, por ejemplo, se hable de que a partir de actitudes individuales, de fomentar la libertad, el libre mercado y demás, se diga, bueno, lo que pasa es que ahí sobrevive la ley del más fuerte, es la ley de la selva, ¿no? Entonces es necesario que o aparezca el Estado para protegernos, entre comillas obviamente, o los derechos colectivos para asegurarnos tal y cual cosa. No, señor, a ver, en un intercambio voluntario, ¿qué ley de la selva estamos hablando? Un contrato que celebra uno, pero no los contratos con escribanos, abogados mediante. Pensemos en un contrato de transporte, cuando uno se sube al ómnibus o al colectivo, paga el boleto. Es un contrato de transporte, una obligación de resultado de llevarme de tal punto a tal punto, sano y salvo. ¿Qué coacción tengo? ¿Quién me obligó? Lo hago libre, espontáneamente, una decisión porque me sirve, porque tengo una utilidad determinada para ello. Ahora, eso no es ley de la selva. La ley de la selva se aplica cuando aparece el Estado interviene. No hay peor cosa como cuando aparece esta frase que dice, hola, somos del gobierno y estamos para ayudarlo. No, lejos. Pues, miren, acá nos pasó en ANCAP, la petrolera estatal en Uruguay, que lamentablemente cambió el gobierno y sigue siendo tan monopólica como el primer día cuando se fundó en la década del 30, ¿no? Las malas decisiones tomadas por malos burócratas, pues esto no es un problema de gestión, es un problema de incentivos, ¿no? El problema no es quien la gestiona, sino que el problema es que hay un monopolio, y no hay libertad para elegir. Pero mal gestionada, porque la gestionan burócratas, el Estado, lo que hablábamos, que no somos todos, son algunos burócratas, que manejan el dinero de otros en otra cosa. Entonces, trabajan a riesgo cero. La hago rápida, ANCAP quebró, hubo que capitalizarla, pérdidas millonarias. Se estimó las pérdidas más o menos en $2.000 millones. Para que se hagan una idea, los argentinos
el Uruguay en la crisis del 2002, para solucionar el problema de liquidez que tenía el Estado y evitar caer en el default, Uruguay recibió un préstamo internacional de 1.500 millones de dólares. Con eso zafó el default. Bueno, ANCAP perdió 2.000 millones. ¿Cuál fue la solución? La ley de la selva. Nos impusieron a todos, por la fuerza, por el monopolio de la violencia que tiene el Estado, la capitalización de la petrolera estatal, que la van a pagar mis nietos que aún no han nacido, ¿no? Eso es la ley de la selva. No el libre mercado, no los intercambios voluntarios, nunca, bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar, aplicar la libertad puede ser un demérito y llevar algo negativo. El problema es que acá, lamentablemente, en esta parte del globo terráqueo, si nos dan para elegir, seguimos prefiriendo caer del lado del este del muro, ¿no? Sí. Bueno, ANCAP, paradójicamente, tiene unas siglas del nombre muy bueno y muy contradictorio. Es lo único bueno que tiene, me parece. Mary recién estaba diciendo que los intereses colectivos están llenos de intereses individuales. Me parece una buena forma de ponerlo también, porque básicamente es eso que estábamos comentando recién. Claro, yo creo que, volviendo al tema de la posición de la teoría del derrame, que no entiende todo esto que bien contás, Fernando, y esta cuestión del darwinismo, la visión darwinista del mercado, de que el pez grande se come al más chico y todo, yo estaba pensando a qué se debe también que sea tan fácil de digerir esa posición, ¿no? Que el mercado es algo malo, donde siempre ganan los más poderosos, donde la teoría del derrame, como bien has descrito vos, es una mesa de unos pocos, donde caen unas migajas que pueden levantar del suelo con suerte los que menos tienen, y por eso es necesario la redistribución del ingreso, la justa redistribución del ingreso, como mencionaste más temprano. Entonces yo creo que hay muchos factores, me fui anotando algunos. En principio tenés la teoría de la explotación marxista, claramente, donde dice que hay una clase trabajadora y otra que la explota. El dogma Montaigne también, basado en esta cuestión de que el rico es rico porque el pobre es pobre, esta generación de la cuestión del resentimiento que tan fuerte se vivió en Argentina, con la precursora del clientelismo, Eva Perón, que decía, a cada necesidad le corresponde un derecho o nace un derecho. Cuando hay una necesidad nace un derecho. Como que si los derechos aparecieran de golpe, y en definitiva en algún momento, claro, son políticos que se visten de la palabra que en definitiva constituyó su partido, justicialista, de la justicia social, que también uno se pregunta qué tiene la justicia social que no tenga la justicia a secas, y como decía Hayek, muchas veces termina siendo el agregado de social a la palabra justicia, termina siendo su antónimo, es justamente la injusticia, apropiarse del esfuerzo de otros para hacer clientelismo. Entonces todas esas cosas creo que han generado en la gente también resentimiento, gente que eventualmente dice, bueno, ahí están diciendo que, y yo veo gente disfrutar de sus bienes y yo tengo menos, y yo también trabajo y me esfuerzo, quizás tenga razón, que en definitiva hay derechos que no se me están respetando, o esa persona tiene algo que yo no tengo porque en definitiva me lo ha sacado. A eso se suma también, creo que, y siempre está conectado con el Estado, los empresarios inescrupulosos, los empresarios prebendarios, o como Javier lo acuñó, los empresaurios. En definitiva son los que hacen alianza con el poder político para tener mercados cautivos, para tener algún beneficio a costa de la gente, cazar en el zoológico. Entonces tiene mala prensa el empresario genuino, el que no tiene poder de lobby o no tiene pretensiones de hacer lobby. Por eso todas las empresas, quizás mientras más grandes, quizás tienen más potencia de lobby para sentarse en sus oficinas de public affairs con el gobierno para decir, bueno, las fuentes de trabajo, me parece que es importante, y crear ahí la protección arancelaria porque vienen productos de afuera, y es todo para crear mercados cautivos a costa de la gente. Entonces,
yo tiendo a comprender, obviamente no a justificar esa posición desde la buena fe y del desconocimiento, a que me vengan con toda esa batalla dialéctica, a decir, bueno, puede ser que tenga razón, entonces yo voy a apoyar a este tipo y no necesariamente sea una persona que me guste ser vago y me guste asaltar a otras personas, pero, pucha, este tipo puede tener razón. Los empresarios, en definitiva, que me cobran tarifas carísimas, que no tengo posibilidad de competir, porque es monopólica, entonces se conecta a todas esas cuestiones y es importante aclarar que justamente eso es lo que has dicho vos, de la cuestión del antimercado, es la intervención estatal. En todas estas descripciones que hicimos es cuando interviene el gobierno para otorgar favores, por el tema también de la corrupción y demás, pero se está rompiendo todo el proceso que decimos de conocimiento disperso a través de los precios, que se necesita justamente libertad y respeto a la propiedad, y justamente se está atacando eso a través del Estado. Totalmente. Reenganchando con lo que tú decías, uno defiende el libre mercado, no la libre empresa, porque en definitiva muchas veces puede pasar que precisamente esto, malos empresarios, empresarios prebendarios, haciendo uso de su poder de lobby, obtienen ventajas en perjuicio de los buenos empresarios. ¿El buen empresario cuál es? Es aquel que se limita a mejorar el producto que ofrece, a ser cada día mejor para gozar de la preferencia de los consumidores. Es claro, el otro corre con ventaja, tiene una suerte de patente de corso, ¿no? En vez de estar preocupado por invertir o por mejorar sus servicios, se preocupa por llevarle el ramo de flores a la hija del senador tal que cumplió 15 años, ¿no? En fin, etcétera. Y esto es más viejo que el agujero del mate. En Estados Unidos, el país que otrora fue un faro de la libertad y que lamentablemente hoy está sumido ya en una socialdemocracia más del mundo, en 1890 la historia recoge la primera ley antimonopolios en Estados Unidos, la ley Sherman, ¿no? ¿Y cómo se llega a la ley Sherman? O sea que los lobistas, los empresarios, son de toda la vida. El problema es que a medida que crece el Estado, son mayores las probabilidades de las corruptelas. A menor Estado eso baja, pero no porque sean buenos o malos otros, es por un problema de marcos institucionales. He ahí la clave, la cuestión. Pero decía, ¿y cuál fue el objeto de la ley Sherman, que lleva ese nombre en honor al senador que la redactó? Y supuestamente este senador recibía muchísimas cartas de muchísimos consumidores quejándose por los precios abusivos que ponían los grandes empresarios y demás. Bueno, cuestión, el Estado bajó línea y la ley antimonopolio, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó cuando murió Sherman? En el escritorio en el cajón de su escritorio lo que encontraron eran cartas de amigos comerciantes que lo que pedían eran protecciones para obtener ventajas y privilegios. ¿Sobre quién? Sobre los consumidores, sobre la sociedad, sobre cada uno de los integrantes de la sociedad. Y tú hablabas de la justicia social. Es una verdadera injusticia, es un mito, es una verdadera mentira, que hay que desterrarla, pero hay que decirlo con claridad, porque muchas veces pasa, y esto tiene que ver mucho con la batalla cultural en el mundo de las ideas que necesariamente hay que librar. Es claro, cuando uno analiza las contiendas electorales, es una campaña y un juego dialéctico a ver quién promete más cosas gratis. Nadie se va a atrever a cuestionar estos conceptos que están instalados y que pagan muy bien, porque implicaría una suerte de pegarse un tiro en los pies. Es lo que decía Hayek, ¿no? Los políticos son como corchos en el agua, y el agua es la opinión pública, y el político va hacia lo que la gente demanda. Por eso es tan importante dar la batalla en el mundo de las ideas. ¿Para qué? Para generar que haya otros contenidos que la gente con el tiempo pueda entender y demandar otras cosas. La justicia social, para decirlo en términos bien gráficos, es una nueva modalidad de esclavitud, desde el punto de vista económico. ¿Y qué era la esclavitud? ¿Qué era? Bueno, el esclavo trabajaba, el amo no lo hacía, pero el producido del trabajo del esclavo iba para el amo. Ahora, este concepto de la justicia social parte de la base de que lo que yo genero, de la riqueza que yo produzco, una parte no me pertenece y le pertenece al colectivo. He ahí, y todavía cuando el gobernante es quien, sin ningún criterio de nada, decide a quién le da y a quién no el producido del esfuerzo de cada uno. Pero decía, este concepto paga tan bien que Hitler
llegó al poder prometiendo justicia social, un Estado socialmente justo, era el término que utilizaba. Si será necesario batallar en este terreno para precisar los conceptos y tratar de generar cambios y cosas distintas, ¿no? Coincido plenamente en el tema de la justicia social. Yo creo que también se agrega, acá había notado también lo que es el chamullo inflacionario, también dándole caña, como dicen los españoles, a los empresarios. También el discurso socialista y la estafa más espantosa de nuestro tiempo y más cobarde y más cínica es el tema de la inflación, la emisión monetaria que derrite el poder adquisitivo de la gente y le echa la culpa después a los empresarios, o eventualmente a los consumidores, a los distribuidores, bueno, siempre en definitiva a otro que no sea el gobierno. Y eso también se instala, gracias a la batalla cultural, como decís vos. Creo que en Argentina particularmente se ha corrido un poco el corcho, justamente por la opinión pública y por la fuerza que ha hecho muchos buenos economistas durante mucho tiempo. Creo que Javier le dio un impulso adicional muy fuerte por el carácter que tiene, la prestancia, la forma de transmitir ideas. Creo que la gente ya no come tanto vidrio, incluso desde el punto de vista del mero concepto del Estado, que generalmente era muy común decir el Estado debería, el Estado tiene que controlar, que los espacios verdes, el Estado, y se empieza a dar cuenta que todo lo que le pide el Estado no lo ponen los políticos de su bolsillo, ni viene de Marte los recursos, sino que se los extraen a ellos. Entonces empiezan a conectar ciertas cosas que parecerían obvias, pero muchas veces no son tan así. Entonces, ese es otro adicional también que se carga las tintas en buenos empresarios. El otro aspecto también de parte de la Iglesia, que en general no contribuye mucho, ha estado muy influenciada, salvo algunos baches en la historia, digamos, del Vaticano, por la economía socialista, y esta doctrina social de la Iglesia que ha sido para mí en el balance una gran peste, porque es gente que tiene mucha influencia desde el punto de vista de la religión, y la gente lo conecta con, qué sé yo, con la infalibilidad del Papa. Entonces tenemos representantes de la Iglesia, la verdad que con estos preceptos de los derechos de propiedad universal, y que todos tenemos el derecho universal de los bienes, que es una cosa muy pastosa y un disparador elíptico a justamente relativizar el derecho de propiedad. Después también otro tema es este coeficiente Gini de la igualdad, de las sociedades igualitarias, el igualitarismo, esta cosa absolutamente imposible de llevar a la práctica, porque en el momento que vos igualás, hay alguien que está desigual por otro lado a partir de esa igualación, y es algo impracticable, y es simplemente una cosa discursiva que justifica la intervención del Estado, que justifica estructuras estatales, que justifica kioscos y demás. Y el tema del coeficiente que me parece que hay que sacarlo por completo de cualquier análisis, de lo que se trata es cómo hacemos, y en esto estaríamos hasta incluso con los socialistas de acuerdo, cómo hacemos para vivir mejor y mejorar el bienestar. Simplemente la diferencia es cómo, y ahí está la cosa medular. Entonces, la riqueza se crea, no se distribuye. Siempre está este concepto que se da el ejemplo de la pizza, que tengo una pizza, esta es la riqueza, ¿no? La riqueza justamente es a partir de liberar la energía, de la innovación, de la productividad, a través del interés personal, que es que hace que tengamos más pizzas y sacamos más gente de la pobreza. Otro aspecto se aplica en el mercado laboral. Quizás la gente que nos está escuchando diría, bueno, esto que dicen de la redistribución, y que en realidad el individualismo y el mercado, y que gente queda fuera del mercado. Bueno, sabemos a los que nos referimos, Berta y Fernando, es al tema también de que esa contratación que comentó Fernando, en realidad hay una diferencia en el poder de contratación. Vos tenés el tipo que viene a buscar trabajo y lo necesita, y tenés al empresario que generalmente, como te digo, lo muestran como un tipo poderoso frente a un pobre tipo y demás. Y no es tan así, porque en el mercado laboral lo que compite ahí es el mercado laboral contra el empresario. El empresario, para esto es el tema de la cooperación social, hasta el más mínimo detalle, si él quiere captar empleados que los necesita con determinadas competencias, no tiene más remedio que recurrir
a los salarios de mercado, lo que está pagando el mercado. ¿Cuánto paga el mercado? Bueno, lo que dispusieron las inversiones netas de esa sociedad que para determinada actividad impone que si querés tener ese recurso destinado a darte servicios, tengas que pagar eso. Entonces, yendo a un caso práctico, si lo tenés no sé, lo tenías a Steve Jobs, o Jay Leno con su colección de autos fenomenal, y llama a un jardinero para que le corte el pasto, y el salario de mercado es 5, y le dice, mirá la casa que tengo, el poder que tengo, lo conocido que soy, mi colección de 60 autos antiguos, cualquiera cosa que se te ocurra, el poder que pueda tener, te voy a pagar 2. El jardinero se da vuelta sin saludarlo y se va riendo. Claro, y el tipo o va a tener que recurrir a un jardinero que no tenga las competencias que él pretende, y quizás le estropee el jardín por 2, y si esa es la persona que quiere, no tiene más remedio que pagar el salario de mercado. ¿Por qué? Porque justamente el mercado, este proceso que vos comentaste, de cómo asignamos los recursos a necesidades que son ilimitadas y establecemos cada uno de nosotros con nuestros proyectos personales que queremos más zanahorias, que queremos más bicicletas, que queremos más vírgenes y más tambores, es lo que en el mercado surge el esquema de los precios. Que a mi papá, siempre me acuerdo y tengo la misma imagen desde chico, como me lo explicó. Imagínate un tablero de precios, están todos los productos y servicios. Y están todos los empresarios que quieren justamente hacer un arbitraje, atento a eso, y cada producto o servicio tiene una lucecita más o menos intensa colorada. Entonces, cuando está muy colorada, quiere decir que hay que intervenir, porque quiere decir que hay mucho margen para arbitrar. La gente está pidiendo en verano repelente para mosquitos. Entonces está muy intenso, lo cual lleva a las químicas a dejar de hacer W40, no sé, y dedicarse en la cosa estacional al tema de los mosquitos. Entonces, ¿qué pasa? Esa luz se empieza a apagar porque esa oferta llegó y empiezan a bajar los precios. Pero ¿qué pasa? Cuando intervenís eso, ese esquema maravilloso, que digamos es justamente algo que es imposible de controlar en un comité de burócratas o alguien, justamente la arrogancia fatal de Hayek se refería a eso, a los burócratas que quieren decir qué es lo que necesita la gente, cuando ese orden espontáneo te pasa esas señales. Entonces, siguiendo el caso del repelente, viene el gobernante, igual que con el jardinero, y te dice, no, es una vergüenza, estos especuladores que en su interés personal están discriminando a la gente que no puede pagar esto, y es un derecho también, esta cuestión de los derechos difusos, todos tenemos derecho a defendernos de los mosquitos, no puede ser que esté en 20 el repelente, vamos a poner precios máximos a 10. Entonces, esa luz artificialmente se apaga, con lo cual la gente eventualmente que puede ir al rescate de la gente que quiere off porque había un margen interesante, no lo hace. Los oferentes marginales que tenían un margen muy chiquito de ganancia, con eso que le pega con un precio máximo, quedan con los costos superando los precios de mercado y se funden, con lo cual hay una baja de las ofertas adicionales. Bueno, todo un desquicio fenomenal que hace algo distorsivo y mal asigna recursos. Esos tipos que tenían que ir al repelente van a las pinturerías o a la siguiente luz que esté encendida y sea atractiva. Es un desestímulo el control de precios en definitiva a la producción de lo que más se demanda y termina generando escasez, porque la oferta de productos es superada por la demanda de quienes lo quieren. Entonces, a mí realmente siempre ha fracasado el control de precios y se sigue insistiendo con esa receta. Nos pasó con el alcohol en gel. En la época de la pandemia, lo mismo. Y, sí, salían políticos y sindicalistas y a poner el grito en el cielo. Y parte de la gente también, que era una locura que se cobrara lo que se cobrara. Miren, acá felizmente no hubo control de precios, pero el precio del alcohol en gel se disparó una semana. Y después, sin necesidad de intervención alguna, el precio se normalizó. Pero tú planteabas, Berti, el tema del empleo, todo un tema, ¿no? Acá en Uruguay, en Argentina estimo que es parecido. Yo desde que me conozco con nariz, y antes también,
hemos asistido sistemáticamente al mismo problema de siempre. Problema del empleo, la generación de empleo, las leyes laborales datan desde principios del siglo XX, la ley de salario mínimo en Uruguay es del año 43, los consejos de salario son desde aquel entonces, y si uno mira la evolución del desempleo en Uruguay siempre ha sido el mismo. El problema es el mismo, el tema es que aplicamos siempre las mismas recetas. Esto es, hacemos las mismas cosas y queremos resultados distintos. El gran problema es que tenemos una legislación que está enemistada, absolutamente enemistada, con la generación de empleo. El salario es uno de los tantos precios de la economía. Y todo bien consumible se ajusta por dos variables, o precio o cantidad. Si yo voy a comer una ensalada de lechuga y tomate, y el tomate está por las nubes, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comprar, o no voy a comprar tomate, o voy a comprar menos, lo voy a ajustar por cantidad. Bueno, con el salario pasa algo por el estilo. Cada vez que los políticos y burócratas se jactan de, hemos elevado el salario mínimo a, no sé, 20.000 pesos uruguayos, y sale todo el mundo a aplaudir, en realidad es cada vez elevar más el piso y que te termina perjudicando a los trabajadores menos preparados, menos calificados, que no tienen esa productividad, porque el salario es una función de la productividad, no califican para llegar a ese monto. Entonces, ¿qué es lo que se está generando con eso? Desempleo, y se está castigando a los más débiles, a quienes más necesitan ingresar a trabajar y tener un salario, que es la mejor política social que puede existir, y no esta cosa de tener los políticos comiendo a la gente de la mano con los planes, que realmente le roba la dignidad al ser humano. Y si los planes fueran un éxito, cada vez debería haber menos gente. Si fuera la prueba de que terminan con la pobreza, cada vez debería haber menos gente beneficiándose de esos planes, y no como lamentablemente ha sucedido, que la gráfica indica todo lo contrario, que aumentan. Entonces, necesariamente en materia laboral, nuestros países se deben una gran reforma. Esa reforma tiene que ser flexibilizadora, y no es ninguna mala palabra la flexibilización. Hay países, mire, yo estaba mirando un informe del Banco Mundial, el Doing Business, del año 2014, por ejemplo, países que no tienen problema de desempleo, ¿no? Por ejemplo, Croacia. En Croacia no existe la indemnización por despido. Recién después del 5.º año de trabajo uno tiene derecho a cobrar de indemnización 7 semanas de salario. Estados Unidos no tiene indemnización por despido. Nueva Zelanda, que es un país muy parecido a Uruguay, en cuanto a lo que hace la población y la superficie, tampoco tiene indemnización por despido. Ahora, Nueva Zelanda vive mucho mejor que acá y no tienen problemas de empleo como tenemos acá. ¿Por qué? Porque hacen cosas distintas a las que hacemos nosotros. Marcos institucionales e incentivos que permitan, que generen la posibilidad de que todos crezcan. El problema no es que estemos todos iguales, el problema es que estemos mejor. La única igualdad por la cual debemos luchar todos los individuos es por la igualdad ante la ley, una igualdad de tipo jurídica. Todo lo demás es crear una suerte de pseudo derecho, privilegiar a unos a expensas del derecho de otros. Nunca se puede establecer un derecho que lesione el derecho de terceros, porque si no, no lo es. Entonces, vuelvo a lo mismo, existe un solo poder, decía Ayn Rand, a través de la historia, que es el uso de la facultad racional del hombre, el poder de las ideas. Si uno conoce las ideas que tiene un individuo, seguramente pueda predecir y no sorprenderse por sus acciones futuras. Lo mismo pasa con los países. Nadie tiene nada asegurado. Miremos lamentablemente a Argentina, un gran país, maravilloso país, que supo ser potencia mundial. Por pregonar e instalar ideas equivocadas, hoy lamentablemente asistimos a un proceso inflacionario muy alto, con unos niveles de pobreza muy altos. Venezuela, que fue un país referente en los 70, los 80, hoy tiene igualdad en la miseria, ¿no? No es por ahí. Y tampoco tienen que ver esto, hay que terminar con ese mito de que, no, porque es país rico. ¿Qué es un país rico? ¿Qué es ser rico? Japón, la tercera parte de sus tierras son improductivas. Les tiraron 2 bombas nucleares hace 70 años y los tipos son potencia mundial. ¿Por qué? Porque evidentemente hay incentivos y hay marcos institucionales que dejan margen a la libertad creadora, el genio creador del ser humano, que en definitiva es lo que genera riqueza, el famoso
palo de hockey que hablaba Angus Madison, ¿no? El estado natural del ser humano es la pobreza. El ser humano vivió en toda la historia de su humanidad en la más absoluta pobreza. Hoy cualquier individuo, cualquier asalariado, por poco que gane, vive mucho mejor que lo que lo hacía el rey Luis XIV hace 5 siglos. ¿Por qué? Y bueno, el mundo es un mejor lugar para vivir, entre otras cosas, porque se abrió paso y se dio lugar a la libertad. Bueno, ya estamos cerca del horario. Sí, son 10:58. Yo cierro con una reflexión y te dejo que cierres a vos, agradeciéndote, Fernando, tu tiempo. Me encantó la charla. Creo que está aprobado, no solamente desde el punto de vista teórico de lo que estuvimos hablando, sino también desde el punto de vista práctico y de su ejecución, que la verdad que esto que has detallado también, y tocamos tangencialmente el mercado laboral, que justamente es para ayudar al más débil, que el mercado justamente no se lo coma, integrarlo, el tema de la redistribución de ingresos para la justicia social. Bueno, eso en el caso argentino, en los últimos 50 años implicó triplicar el tamaño del Estado y multiplicar por 11 los pobres. De manera que desde todo punto de vista se ha dado de bruces el asunto, y yo creo que la forma de volver a la prosperidad que tuvo Argentina, imitar el caso de Japón y demás, es volver justamente a la libertad, al respeto a la propiedad privada y dejar justamente al mercado, que es la gente, que pueda decidir sin la intervención del Estado para estar mejor y saber que justamente el más rico, por el tema de lo que también tocamos, de la cooperación social y la división del trabajo y más necesariamente, va a recurrir a otras personas, necesita a las otras personas si quiere tener éxito en su proyecto individual. Entonces la mejor forma es hacerlo a través de los principios de la libertad. Volver a los ideales alberdianos de Argentina, que fueron los que los hicieron grandes realmente. Así es. Berti, bueno, para mí yo te agradezco esta charla, realmente ha sido un placer, me siento honrado por la invitación, sinceramente. Ha sido un placer, además, conocerte personalmente hace unos pocos días en la bella Colonia. Muy agradecido realmente, simplemente una expresión de deseo para finalizar. Me gustaría citar al Quijote, ¿no? Cuando decía, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que los cielos dieron a los hombres. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Este es el camino, viva la libertad, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo enorme, Fernando, fue un orgullo y un placer de tenerte en el programa y ojalá podamos hacer otro. Con muchísimo gusto, un placer será. Un Bueno, abrazo hasta grande. siempre, Fernando. Un abrazo, que termines bien la semana. Arriba, Chao a todos, igualmente para gracias. ti. Hasta luego.